Vale, perfecta. Pues bueno, como decía, ¿no? Ya sabéis cómo funciona la lógica de este grupo de lectura. Vamos a empezar con una introducción que esta vez la va a hacer Alfons Pérez y luego vamos a hacer el debate en grupos. Hoy estamos menos, creo que coincidía también, ¿no? Con otra sesión de preparación de la asamblea de Soma Energía, que supongo que también habrá gente que se habrá conectado ahí. Pero bueno, pues con las que estemos vamos a poder debatir. Además, justo hoy es un tema que creo que a muchas nos interesa, ¿no? Sobre el tema que nos une a muchas a lo que nos ha llamado a este grupo de lectura, que es la construcción de comunidades y de comunidades energéticas. Y nada, voy a presentar brevemente a Alfons porque yo creo que ya se acabará de presentar él. Alfons Pérez es compañero del Observatorio de la Deuda en la Globalización, del ODG. También investigador en temas sobre transición energética, transición verde, ¿no? Desde una mirada crítica a lo que ha supuesto, ¿no? Los fondos Next Generation, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo. Y bueno, también hoy empezando a trabajar, ¿no? Sobre estos temas más de decrecimiento, de alternativas a este modelo de transición impuesta. Y hoy nos hablará un poco más del tema de cómo construir comunidad, de qué implica el concepto comunidad y todo tuyo, Alfons, cuando quieras. Vale, doncs bona tarda, buenas tardes. Sí, bueno, primero pues agradecer que estéis acá en esta última sesión del grupo de lectura. La verdad es que yo también me he incorporado un poco tarde, o sea, me he incorporado ahora al grupo, he visto los vídeos, he ido siguiendo también por lo que me pasaba de información Julia de cómo iba el grupo, ¿no? De, bueno, todo esto de que la gente se apuntó mucho, luego erais como 20 o 30 personas, ¿no? Que ibais como moviendo un poco el debate en el grupo de lectura. Y bueno, la verdad es que yo me he preparado, nos teníamos como un cuarto de hora, 20 minutos más o menos, ¿no? De introducción sobre el tema. No sé qué capacidad habéis tenido, qué posibilidad habéis tenido de leer lo que os compartimos, ¿sí? Porque la verdad que era como, bueno, un prólogo y un capítulo de este libro. Bueno, a ver cómo está esto del... Ah, mira, se ve como en efecto espejo, ¿no? Que se llama ni público ni privado, sino común. Compartí estos textos porque es un libro que lo podéis comprar en papel, pero también está disponible en PDF y creo que amplía un poco el debate sobre cuando hablamos de la construcción de comunidad y la gestión de un bien tan complicado, ¿no? O de un recurso tan complejo como la energía. ¿Sí? Justamente hay un capítulo que habla de comunidades energéticas, pero si en general, si habéis podido, aunque no lo habéis podido leer, pues si lo habéis podido ojear, veis que le da una profundidad bastante también teórico y conceptual a todo lo que nosotros hablamos a veces de manera más pragmática, sobre todo en las comunidades, ¿no? Energéticas, que hay que avanzar en una especie de, de ejecución más técnica de la propia propuesta de las comunidades, ¿no? Esto básicamente yo creo que ayuda como a ampliar un poco el debate. Es verdad que tanto el prólogo, sobre todo el prólogo, ¿no? Tiene una cierta densidad teórica, pero también es bastante inspirador. Entonces yo lo que haré es un poco un resumen, ¿sí? En principio si lo habéis leído ya os sonarán cosas y si no lo habéis leído pues esa será dijéramos, la base que tendréis para el debate posterior, ¿sí? Vale, voy a intentar compartir la pantalla. Bueno, a algunos y algunas de vosotros ya os conozco, a otras pues no, pero bueno, creo que hoy igual no hará falta ni dividir, ¿no? Podemos estar aquí como debatiendo en el grupo grande. Bueno, ahora lo vemos, ¿no? Si al final se apunta más gente. A ver, voy a intentar compartir. Y... Vale, ¿estáis viendo la pantalla? Sí, el PowerPoint. Sí, es bastante sencillo, tiene mucha letra porque básicamente lo que resumen es un poco el resumen de los contenidos de los capítulos, ¿no? Vale, pues este libro que tiene este título así como bastante, no sé si decir provocativo, pero sí que intenta como romper esa dicotomía entre lo público y lo privado, hablando también de lo común como la cosa a gestionar
por un agente o por un sujeto político que sería la comunidad, ¿no? Un poco sería lo que tiene detrás ese libro, ¿no? Es un libro con diferentes capítulos de personas que han escrito, claro, o sea, hay como muchos autores, algunos igual conocidos por gente de Somenergia, como Sebastián Ritort, que hizo su tesis doctoral en relación con Somenergia, ¿no? Con Energía para la Democracia, ¿no? Fue su libro, o sea, la traslación de su tesis doctoral al libro, o gente como Pablo Cotarelo y algunos que ya conocéis como Luis González Reyes porque estuvo en la última sesión y porque es bastante conocido, y otros personajes, sobre todo que trabajan en esto del común, de los comunes, de los bienes comunes y también de la comunidad. ¿Vale? Y aquí he dejado el link también de la editorial, porque he estado en contacto con la editorial para ver si nos abrían el libro, sin darme cuenta que el libro ya estaba abierto, que está en PDF disponible, así que si lo podéis circular y leer y releer, genial, ¿sí? Vamos para allá, no demorarse más. A ver, en principio si aprieto la barra, vale, es que no estaba pasando, sí. El prólogo, sí, solo como una diapo sobre el prólogo. El prólogo, pues eso, abre mucho en perspectiva histórica que representa esto de los comunes o del común. Habla de que después del pacto de posguerra hay como una ruptura, la ruptura neoliberal del pacto de posguerra, habla de una victoria de las clases populares, que se lee como victoria esa seguridad material mediada por el empleo y las políticas públicas, que asisten en ámbitos fundamentales como salud y educación y donde se consolida el estado de bienestar, pero luego esa ruptura neoliberal del pacto de posguerra, y es un poco también a lo que nos remite ahora mismo el tema de las comunidades energéticas o ese control de la energía, una pérdida de soberanía en términos del abandono del control de la producción como objetivo político. Os digo, tiene cierta densidad ese prólogo, pero es bastante interesante en perspectiva histórica, ¿sí? Porque un poco lo que estamos una parte del trabajo que hacemos es recoser esa ruptura neoliberal que se comenta en el prólogo. Actualmente pues hay un montón de preguntas que están por resolver y que también indica el texto del prólogo, ¿no? Pues como qué producir, cómo hacerlo y qué instituciones para la reproducción de la vida, ¿sí? Cómo responder estas preguntas democráticamente y si se prefiere colectivamente, y eso precisamente sería el común, intentar resolver esas preguntas a través de lo común, ¿sí? Hay unas definiciones también que marcan un poco, seguro que en el debate de las definiciones de lo común, los comunes, la comunidad, hay 50.000 debates teóricos, creo que no es el objetivo del grupo de lectura resolver el debate conceptual, pero sí que entender varias cosas sobre esto, ¿no? El bien, según el prólogo, habla de bien común como la cosa, ¿no? El recurso, el conjunto de recursos materiales o inmateriales sobre el que se debate, su gestión y su propiedad. Los comunes sería la cosa, el objeto, el material, y luego sería el conjunto de cosas consistentes en autoconstituirse como colectividad gestora. Y lo último, que creo que lo más importante, es el tema de la comunidad, ¿no? El sujeto colectivo capaz de emprender dicha tarea. Es decir, una comunidad energética, el bien común sería la energía, y evidentemente la comunidad sería el sujeto político, las personas que componen esa comunidad, que deben gestionar ese bien común que es la energía, ¿sí? Ya vemos que eso es un súper reto, ¿no? Y la comunidad, aquí he cogido textualmente una parte de ese texto, será necesaria la presencia de un sujeto colectivo capaz de emprender dicha tarea. Esta es la razón por la que podemos afirmar que no hay comunes sin comunidad, y que esa misma comunidad constituye seguramente la primera instancia que es preciso cuidar y proteger, ¿sí? Me parece bastante interesante porque muchas veces decimos entre nosotros y nosotras, decimos, la energía debe ser un bien común, ¿no? Lo decimos, y quizás lo decimos para otras cosas que no solamente es la energía, pero eso constituye un reto, ¿sí? El reto es construir esa comunidad, ese sujeto colectivo que pueda, en primera instancia, hacer esa gestión del bien común, pero también cuidarse y autoprotegerse, ¿sí? Y eso es como bastante relevante en términos de la construcción de esta idea de la comunidad energética. ¿Cuánto tiempo llevo ahora? 8 minuts. Vale, perfecto, sí.
No, no hay problema. Ahora ya entro un poco en la parte que escribe en Cotarero y Tort, que es muy en relación al complejo debate sobre la propiedad de la energía. ¿Sí? Hablan de que ellos dicen que la transición energética es una oportunidad para romper la dicotomía entre público y privado. Sí, eso que decíamos siempre, que la propia genética de las renovables permitía la descentralización y eso permitía a otros nuevos sujetos, ¿no?, que entraran dentro del modelo energético que sabéis que no solamente está liberalizado en el Estado español, sino también está cartelizado, ¿no?, por el oligopolio energético. ¿Qué más dice el texto? Bueno, da algunos datos, ¿sí? Yo creo que el texto, es verdad que si lo habéis leído, está muy enfocado quizás a la electricidad, y aquí habla del régimen eléctrico, pero podríamos hablar del régimen energético en general y seguramente los datos aún serían muchísimo más duros para algunas cosas, ¿no? El tipo de control de las eléctricas, aquí pone 31 de 51 eléctricas más grandes del mundo cuentan con participación pública mayoritaria. Esto es relevante porque a veces nos pensamos, sí, viniendo sobre todo del Estado, que la energía es principalmente privada. Sí, la energía está principalmente centralizada y monopolizada, pero es verdad que hay muchas empresas públicas en el mundo, bueno, principalmente en China y en Rusia, así que nos quedan un poco lejos. En la Unión Europea hay muchísimas menos empresas públicas, aquí he puesto alguna como Vattenfall, o algunas con participación pública, y en el Estado español básicamente ha habido un proceso de privatización, creo que no hace falta que lo explique demasiado. Pues Endesa, Repsol, Camsa, Red Eléctrica de España o Enagas son principalmente privadas. Y yo creo que lo importante es no solamente que haya un proceso de privatización, sino un proceso de cartelización. O sea, que hay pocas empresas que controlan un sector tan estratégico y, si queréis decirlo así, con un recurso tan básico hoy en día como la energía. Sí. El debate sobre la propiedad de la energía, pues un debate bastante complejo, sí. El texto habla de que es un debate que se tiene que tomar como un debate singular por la singularidad del recurso, que actualmente es claramente básico. Sí, en otros momentos de la historia, seguramente a principios del siglo XX, hablaríamos de otra cosa, pero ahora es un recurso extremadamente básico. ¿Sí? Y que habla de que la propiedad como tal no debería de estar regida por un sentido absoluto, exclusivo y excluyente. Claro, esto es totalmente contrario como está ahora mismo, ¿no? Sino por un principio de limitación que debe cumplir también la función social de satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la comunidad y garantizar la existencia autónoma de sus miembros, ¿no? Sería un poco como el régimen de propiedad deseado, ¿sí? Y debería cumplir principios de universalidad para todos e incondicionalidad, ¿sí? Imaginar cuán lejos estamos ahora mismo dentro del modelo energético de esa idea de propiedad, ¿sí? Entonces ahí el texto entra en de, bueno, las comunidades energéticas pueden ser una palanca o un primer paso para esa idea nueva de propiedad de la energía. Claro, aquí hablamos, y seguro que algunas de vosotras conocéis mejor el marco normativo europeo que promueve las comunidades energéticas. Claro, nos encontramos con un marco normativo de la Unión Europea que normalmente es liberalizador o tiene una orientación de mercado, ¿sí? O sea, la receta europea, la receta un poco de la Comisión y de la Unión Europea es un poco esa, ¿no? Claro que algunas veces en España se han recibido con mucho agrado las recetas liberalizadoras, porque rompían un poco el monopolio del cártel energético, pero no hay que confundir, yo creo, liberalización con democratización, pues son dos cosas distintas, ¿no? A veces yo creo que se han confundido. Es verdad que cuando tú vas a la definición jurídica que está en el texto de la comunidad energética, sorprende que la Unión Europea la defina de esta manera, ¿no? Porque dice, se basa en la participación abierta y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por socios que están situados en proximidades de los proyectos de renovables, que sean propiedad de dicha entidad jurídica. Perdón, esta era la parte que quería poner. Sí, sobre todo la última, la que está en negrita, ¿no? Que la finalidad primordial de las comunidades energéticas debe ser proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios en lugar de ganancias financieras. Y dices, ostras, este principio no podía regir el modelo energético y no solo las comunidades, ¿sí? Porque es un principio que sería como bastante lógico, ¿no? Sería un poco de economía medioambiental, ¿sí? Y es verdad que la comunidad energética como tal, dependiendo de los miembros que la formen parte, tiene ese potencial
transformador, pero mi pregunta aquí un poco, y solo he puesto en cuadro porque no es que esté en el texto, es ¿qué nos permite gestionar esta idea tan abierta en principio desde la definición de la Unión Europea? ¿Qué porción, ¿no? Nos está ofreciendo a la gestión, ¿sí?, de las comunidades? Es como tener un espacio pequeño de transformación a través de las comunidades para seguir con el modelo oligopólico por otro lado. ¿Y qué presión se puede hacer de las comunidades para transformar eso? Un par de cosas más y ya acabo. El texto también habla del capital social, ¿no? El desarrollo de las comunidades energéticas está condicionado por ese capital social. Habla de la renta per cápita, de la densidad de población, de la densidad técnico-empresarial, financiera de infraestructuras y la riqueza cultural, laboral y de conocimientos de ese territorio. Para el texto también la gran transformación sería, en términos, gran transformación es el título también de un libro de Polanyi, pero bueno, que también se hace referencia en el texto. O sea, que el hecho determinante para la construcción de las comunidades energéticas, en realidad para cualquier cosa en relación con el modelo energético, sería pasar de la concentración del capital económico-financiero, que es lo que ha ido siempre moviendo la idea de las comunidades, perdón, la idea del modelo energético, a la concentración de ese capital social como factor fundamental que permita definir y diseñar el sistema energético. Esto, ya os digo, la aproximación es bastante teórica, pero también es bastante inspiradora, ¿sí? Y para los autores dice que ese capital social puede ser modificado, amplificado, multiplicado gracias a la intervención pública. Sí, cabe decir que el texto tiene como una visión muy de la intervención positiva de la intervención pública. ¿Sí? Y habla de tres niveles para avanzar. Una es la conquista de nuevos espacios, que ahí estarían las comunidades energéticas, pero también otros como el autoconsumo, donde nos vamos a encontrar una resistencia del status quo media-baja. También ahí la sospecha de qué pasa si eso es un espacio que nos dejan para transformar y para que nos quedemos contentas y contentas y no abordemos otras cosas de mayor calado. Sí, creo que eso está bastante en nuestras cabezas también. La segunda sería las reglas del juego, quién participa en el sector, qué misión tiene el sector, qué prioridad de valor de uso de cambio tiene el sector. ¿Sí? Ahí se encuentra ya una resistencia media-alta y se inicia el conflicto. ¿Sí? Y la tercera, yo digo para los autores, es los derechos de propiedad, la titularidad de las infraestructuras, la creación de empresas públicas, y ahí es donde nos encontramos una resistencia alta por parte del status quo energético. ¿Sí? Me habéis ido siguiendo un poco porque ya acabo con esto. Si habéis leído el texto, igual tenéis una opinión un poco diferente de lo que son los puntos más importantes, por supuesto. Yo he resumido esto, ahora vais a ver aquí un ejercicio que hice como hace 5 o 6 años y he pensado, hostia, voy a rescatarlo, pero es un ejercicio conceptual que le falta aún a muchos elementos, ¿sí? Pero como si cogiéramos dos ejes, uno de límites biofísicos, pero de límites en general, y otro de control democrático, podríamos hablar de que los bienes, lo que nosotros consideramos bienes o necesidades básicas, están muy gestionados como bienes privados y por el sujeto es el mercado, ¿sí? O como activos financieros por el mercado financiero, ¿sí? El mercado financiero tiene muy pocas referencias a los límites y está muy poco regulado, ¿sí? O sea, el control democrático muy poco. El bien privado y el mercado tiene muy pocas regulaciones, pero tiene algunas más que los activos financieros, ¿sí? Los bienes públicos y el Estado, bueno, deberían, aquí habría muchísimos matices, tener un poco más marcados esos límites y debería haber un control democrático más presente, ¿no? Y los bienes comunes con el sujeto comunidad estarían como en el top de esa realidad, ¿sí? Yo hablaba, pues hemos ido sufriendo históricamente diferentes procesos, uno el de publificación, privatización y financiarización, ¿sí? Entonces digo, eso es como un resumen de muchas cosas porque no solamente las cosas pasaron de comunes a públicas, pueden pasar de comunes a privadas, hay modelos comunes que son híbridos con los privados y híbridos con los públicos, pero una manera de representar el reto, sobre todo desde el decrecimiento, de cómo, porque estos debates hace 15 años en decrecimiento no estaban muy presentes y ahora están como bastante más presentes, es cómo hablar de medios de producción y hablar de propiedad, ¿sí? Y ver cómo todo esto que se ha convertido en bienes privados y activos financieros lo pasamos a una esfera de lo común y de lo público, ¿sí?
porque ahí es donde podemos meter elementos evidentemente, de control democrático y de los límites. No sé si os sirve este dibujo para algo. A mí me sirvió hace 4 o 5 años y cuando estaba leyendo pensaba, hostia, es como una manera de resumir el reto del caracol que tiene que circular hacia aquí arriba, ¿no? Y ya está. Yo ya no tengo nada más que decir, que creo que me he pasado en el tiempo y no era la intención. Y no sé cómo hacíais ahora, si como algunos feedbacks, ¿no? Y luego yo tengo algunas preguntas que podemos acabar de modelar, si queréis. Sí, quizá no, has estado perfecto de tiempo, no te preocupes. Si puedes Mm. quitar la presentación, nos vamos a ver mejor. Perfecto. Ya está. Em, yo creo que hay tiempo para que podamos hacerte algunas preguntas directas en referencia a lo que has compartido ahora o al texto en sí mismo, si alguien quiere como hacer un poco de diálogo ahora. Y luego sí que yo creo que nos vamos a ir a dos grupos que los ha estado creando Roger, porque bueno, al final sí que somos unas cuantas y vamos a debatir mejor en dos grupos. Pero entonces, antes de irnos a los grupos, que ya no vais a poder preguntarle a Alfons, si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario en relación a eso, tendríamos tiempo. Bueno, creo que este momento es complicado. Eh, Malaquías, estás levantando la mano. Es que vale, los... perdón, que no te había, no había entendido el gesto. Didi Malaquía, si quieres comentar algo, pero estás silenciado. Está hablando, pero no. Ábrete el micrófono, Malaquías. Ahora, efectivamente, digo que Ahora. no encontraba el botoncito de levantar la mano. Que digo que enhorabuena, el documento que nos pasas, Alfons, yo no lo conocía y la verdad es que me ha parecido genial. Muy bueno, no me lo he leído entero todavía, solo me he leído los dos mandatos que nos habéis hecho y algún otro por ahí suelto. Pero es un documento realmente genial porque incide directamente en la dicotomía ideológica que tenemos entre lo privado y lo común. Y esto ofrece unas alternativas interesantes. Me ha gustado particularmente en este documento las referencias que hace a los comunes antiguos, a los comunes existentes, a la ley del bosque inglesa, a lo que hicieron estos que se cargó Felipe V, los comuneros aquí en España. En fin, hay varios. Entonces era una pregunta, ¿qué documentación hay que hay que se pueda accesible, que se pueda leer, que relate un poco historias de comunes, historias de sociedades que han vivido en comunidad y que han tenido cosas comunes, tanto en Europa como en América Latina, porque en América Latina hay montones y me imagino que en África también habrá. Eso es una referencia que no es que sirva de mucho, pero da gusto leer cómo en ocasiones históricas muy graves y muy complicadas ha habido capacidad humana de hacer una organización basada en lo común. Eh, ¿Qué queréis? ¿Comentamos o igual más comentarios y luego cómo queréis hacer? Sí, bueno, si no hay ninguna más, ve contestando y así. Vale, bueno, pues me alegro, la verdad, Malaquías, que digas, porque yo sabía que el texto, o sea, el texto que os compartí tiene cierta densidad, o sea, ¿no? Tiene como, el prólogo es como, con mucha información. Yo seguiría a la persona que ha escrito el prólogo, que además es como de Barcelona y es amigo. La verdad que es un investigador que también es una persona bastante implicada, que es David Casasas, que tiene bastantes textos también sobre lo histórico. ¿Sí? No sé, si queréis puedo hacer alguna compilación de artículos suyos y compartirlos. ¿Sí? Sí, yo no he hablado de lo histórico, lo tenía apuntado por eso del tema de tiempo, sí, pero sí es bastante potente el tema de cómo
que nos dicen que queremos volver atrás a veces, ¿no? Decimos, bueno, pues algunas cosas igual sí, ¿no? Porque el tema de tener memoria y tener historia es como importante, ¿no? Algunos la quieren borrar y creo que las referencias históricas que se explican aquí, y creo que hay otro libro de David Casasas que tiene más referencia sobre bueno, la tragedia de los comunes en Inglaterra, ¿no? Y la histórica, ¿no? Bueno, que tiene una referencia muy potente a nivel de cómo articularse ahora, ¿no? Y por otra parte tenemos todo lo que pasó en un contexto convulso en nuestra historia, pero en el 36, ¿no? Sí, o desde el 2000, perdón, desde el 1910 con la CNT, bueno, y todo el tejido que desde el anarcosindicalismo, ¿no? Y la construcción de toda esta realidad de las colectivizaciones en un periodo muy corto de tiempo, pero también es una referencia internacional que no sale mucho en los libros de historia. No estoy diciendo que no lo sepáis, o sea, que ya lo sabéis, ¿no? Pero es como que no podía dejar de ponerlo presente, ¿sí? Y aquí está compartiendo algo también Julia, ¿no? Dale. Sí, bueno, nada, es porque creo que es interesante el ejemplo de Galicia, donde aún existe, ¿no? Una normativa que reconoce el monte en mano común, que es de los pocos ejemplos de comunales, realmente comunales, ¿no? Porque en otros lados hay monte comunal, pero en realidad lo gestiona el ayuntamiento, el municipio, ¿no? A nivel público. Y en cambio en Galicia no es el ayuntamiento, sino realmente los vecinos, ¿no? Y bueno, ahí tenéis una referencia a eso que también es interesante como un ejemplo vivo aún, ¿no? De gestión comunal, con sus retos y sus límites también, como todo. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Ah, mira, Pilar se anima. Bien. Sí. Yo quería resaltar del texto la reflexión que se hace respecto a la soberanía energética cuando hablamos de comunidades energéticas y sobre todo pensando en energía fotovoltaica, ¿no? Que, que claro, la reflexión es que la mayoría o la gran mayoría de materiales y de placas fotovoltaicas pues no las hacemos aquí, los materiales no los tenemos y por tanto poca soberanía tenemos y cuando la tenemos puesta, ¿no? Pero no cuando la tenemos que adquirir, ¿no? Y referente a esto, que solo el texto se centra mucho en electricidad y quizás para otras cosas sí que tendríamos más soberanía, sobre todo pensando en la calefacción de las casas o cómo climatizar las casas en invierno, ¿no? Que aquí sí con tema pues más bosques, biomasa, etcétera, sí tendríamos. Y para transporte ya no sé, no, tampoco tendríamos, creo. Era apuntar un poco esto. Vale, pues potser, Alfons, quizá puedes responder un poco esto y ya presentar las preguntas que tenías pensadas para el debate en grupos. Sí, sí, el que has dit, Pilar. Sí, el cuestionamiento sobre el tema de la soberanía energética y la dimensión exterior. De hecho, el texto habla, ¿no? de que la transición está muy mediada también por el contexto internacional y geopolítico, ¿no? de las transiciones y en general de las dependencias que hay. Ahora mismo plantear una soberanía energética, también para poner la complejidad encima de la mesa, una soberanía energética en un breve, corto espacio de tiempo, o sea, prescindiendo de relaciones, no sé si decir internacionales, pero como mínimo fuera de propios territorios, es muy complejo, muy complicado. El reto sería cómo ver si hay posibilidad de construir algunas cadenas de suministro
más justas. Y no digo justas, digo más justas, porque justas no sé si lo serán nunca, ¿no? Pero eso es como un debate de un abordaje muy complicado, ¿sí? La soberanía energética siempre se ha entendido desde el Estado-nación y, por tanto, básicamente de asegurar el suministro, ¿sí? Muy en relación también con la seguridad energética. Cuando desvinculas ese binomio y lo vinculas más a la soberanía popular, te sale otra cosa súper diferente. O sea, no hablaríamos de energía como la entendemos ahora, hablaríamos de otra cosa, ¿sí? Hablaríamos de, pues eso, lo que habéis hablado vosotros, de límites, de asegurar necesidades básicas y de otro tipo de aproximación de la transición energética, ¿no? Es un poco el trabajo que se ha hecho desde la Xarxa per la Soberanía Energética, no solamente de este espacio, pero sí que ahí abordamos tanto el debate conceptual como la aproximación desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, un poco eso, desordenadamente. Vale, ¿y cuáles serían las preguntas que nos querías plantear para los grupos? Estàs mutejat. Yo he planteado algunas preguntas, no sabía si todo el mundo estaría muy metido en el tema de comunidad energética, entonces tenía como un poco de miedo de meterme mucho a ese tema y no abrirlo más. Entonces, yo qué sé, yo he planteado tres preguntas, las he redicho mucho porque pensaba que, hostia, son muy complicadas, no lo son, no lo sé. Las podemos compartir, igual darle un minuto de si necesitan más perfil o si escogemos dos de tres, da para eso. Es que prefería como que no se metan en los grupos solo porque yo he decidido las preguntas, ¿sí? Hay como un momento de Sí, sí. feedback, ¿sí? Sí. Vale. La primera, o sea, claro, he tomado un poco la referencia del texto, ¿no? Ni público ni privado, sino común, ¿no? La primera pregunta es muy abierta, ¿no? Y también muy complicada. ¿Qué retos tiene la construcción de comunidad en nuestras sociedades? ¿Sí? Es como la de Marco, ¿sí? Porque sobre todo cuando uno entra a hablar de comunidades energéticas y ya se mete en el proyecto de fotovoltaica, se olvida de que, jolín, el reto no es solamente energético, sino es comunitario, ¿sí? Igual, ¿eh? No sé cómo lo veis. Yo recuerdo mucho una visita de una compañera mexicana que vino acá y estuvo unos días en casa y ella es ingeniera en energía de allá y trabaja mucho con comunidades y le hacía mucha gracia el tema comunidad energética. Se ponía a reír cada vez que lo decíamos. ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? Bueno, porque allá no hablamos de comunidad energética, allá tenemos comunidades y las comunidades hacen cosas de energía, pero no las categorizamos con comunidad energética. Y le dije, ya, es que aquí estamos intentando recuperar las dos cosas, ¿sabes? O sea, estamos recuperando las comunidades y estamos recuperando las comunidades para que hagan algo en energía, ¿no? Bueno, esa historia, ¿no? Esa pregunta es, ¿qué retos tiene la construcción de comunidades, de comunidad en nuestras sociedades? La segunda es una pregunta que dice, ¿energía como bien común? ¿Qué posibilidad o capacidad tienen las comunidades energéticas para contribuir a ese cambio, ¿sí? A un bien, en ese esquema que os ponía, que está privatizado y financiarizado, ¿no? O sea, que lo tienen los mercados a bien común, ¿sí? ¿Qué posibilidad y qué capacidad tienen las comunidades energéticas para hacer eso? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera, ¿qué tiene que ver todo esto con el decrecimiento, ¿no? ¿Qué tiene que ver energía, comunidad energética con el decrecimiento? Ya veis, las he puesto así un poco abiertas e incluso como provocadoras para ver qué os salía como debate. Las he pegado aquí para que las tengáis, ¿vale? No sé, si queréis podemos comentarlas un momentillo y ahí vemos si queréis coger dos de tres o no sé, lo que prefiráis. Bueno, yo creo que lo podemos dejar abierto, o sea, sabemos que no hace falta seguir las preguntas, que no es un examen, pero creo que pueden venir bien como un poco de guía, inspiración, y si alguna se nos atasca en el grupo, pues no la respondemos tanto y ya está, no pasa nada. Porque ahora yo creo que ya sí nos tendríamos que ir a los grupos, que si no nos quedará poco tiempo. ¿Os parece? Malaquías, ¿tú querías comentar algo rápido antes de ir a los grupos? Algo rápido, rápido. Vale. Que digo, Alfonso, que si quieres que te respondamos estas preguntas, pues no sé yo si vas a llegar al tiempo de la boda de tu hijo o de tu hija, lo que haya nacido hace poco, va a llegar tarde seguro, porque podemos estar años, años.
respondiendo a estas preguntas. Pero bueno, está bien porque da un enfoque amplio. Yo sí quería matizar una cuestión, y es que en el tema de las comunidades energéticas que estamos hablando, incluir las comunidades energéticas dentro de la filosofía, digamos, del bien común y de los comunes, tiene, aparte de muchos problemas, lo que tiene la mayor parte de las propuestas interesantes que hace la sociedad neoliberal moderna, hace propuestas interesantes que luego se quedan en nada. Yo digo siempre, nos hemos acostumbrado a confundir las palabras derecho con permiso. Tenemos derecho a la vivienda, una mierda tenemos derecho a la vivienda. Tenemos permiso para tener vivienda. Tenemos derecho a la formación, lo mismo te digo. Tenemos derecho a usar, a producir y a usar la energía si nos organizamos en comunidades. Digo, ya, pero eso luego hay que hacerlo. Entonces, me temo que este es una nueva propuesta engañosa del sistema neoliberal que controla mucho más allá de lo que pensamos y que la aplicación concreta hoy día de comunidades energéticas con toda la legislatura, con toda la legislación favorable que está saliendo, cuidado, que tenemos que tener cuidado, digo, quienes nos creemos de verdad estas cosas, porque nos engañan con una facilidad pasmosa. Bueno, Malaquías ha empezado el debate ya. Si os parece, nos vamos a los grupos y ya con esa primera reflexión empezamos a responder, bueno, a hablar sobre las preguntas. ¿Os parece? Roger, cuando quieras. Vale. Pues si no hay ninguna pregunta más o comentario, pues vamos a abrir todas las sesiones. Vaya. Es corto. Se ve que el recorrido es corto en relación a los retos de las comunidades, de las comunidades para construir comunidad, pues porque en este tipo de iniciativas se va en contra de los intereses del capital, que como sociedad somos muy individualistas, pero que habiendo experiencias y mostrándolas, pues que igual se puede empezar a romper con eso. Eh, que otras cosas también van en contra de todo esto, esta parte de iniciativas y demás, por el tiempo, la falta de vivencias con el vecindario y demás, y toda esta parte de construir comunidad, que nos vamos muchas veces también a la parte del concepto comunidad romantizado, ¿no? Pues que a ver si lo que vayamos a construir no deja de ser igual una reproducción de lo que vivimos, entonces que esa parte de transformación también no se nos quede de lado y toda esta parte de la de la pedagogía, ¿no? De atacar esta parte de desconocimiento que hay a nivel general y más en la parte energética, pues de incidir en eso y de trabajar y avanzar como comunidad también para empezar a romper esta parte de desconocimiento. Y luego por la parte de la segunda pregunta, eh, esta parte de información pues es vital para romper con iniciativas que vienen de los sistemas establecidos, ¿no? Que se adecúan se traen así el concepto y lo ponen bonito para que la gente se apunte o las entidades locales se apunten y romper con eso a partir del conocimiento y de dar opciones o dar alternativas, que es importante, eh, que la parte del bien común no va a aplicarlo solo a la parte de energía, sino que a nivel de general en todas las cosas que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y, y que aunque sea difícil, ¿no? Romper con todo esto, pues esta parte otra vez de la pedagogía, ¿no? Volvemos a la parte de concienciar y ser pedagógicos y pedagógicas, pues para toda esta parte de comunidad energética, pues traerla a esta parte, ¿no? De, de concienciación y de no que no solo nos acerquemos
personas y entidades que ya tenemos conciencia y ya sabemos lo que hay, sino que rompamos esa barrera, ¿no? Y que sea algo que realmente sea transformador a nivel de sociedad. Y no sé si queréis... Ahí, lo hemos perdido, ¿verdad? Bueno, creo que estaba preguntando si alguien quería complementar. No sé si alguien del grupo quiere complementar. Creo que más o menos ha comentado todo, ¿no? Eh, sí, o sea, lo último que estábamos viendo es eso, ¿no? Como que hay un potencial grande, ¿no? En las comunidades energéticas como espacio de pedagogía, de otra forma de gestionar la energía y demás. Vale, pues de vuestro grupo, del otro grupo, que no sé quién estaba para hacer la devolución. No, no lo hemos hablado, pero Ah, Pilar, si quieres, ¿no? Si no arranco yo. Yo he tomado algunas notas, pero eran notas Venga. como personales. A ver si sale, si lo que no salga, pues ya lo añadís vosotros, si os parece. Am, vale. Am, Explicábamos de entrada el problema que tenemos en Moyanés. Bueno, problema no, entre comillas, porque justamente hoy no están los compañeros de la comunidad energética. Nosotros estaba también Maya y estábamos en el mismo grupo, un grupo que está trabajando por el tema del decrecimiento, pero que no estamos en la comunidad energética porque en el consejo rector de ese grupo pues hay gente que está a favor de las macro renovables en suelo de cultivo, porque con los tejados no hay suficiente, ¿no? Y entonces nosotros ahí no entramos mucho y un tema que decía Alfons y que me ha gustado mucho es que avanzar en la transición también es la resolución de estos conflictos que seguro que nos van a servir para avanzar y ahí estamos intentando trabajar conjuntamente a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Y también Aina comentaba que a veces pues con entidades pues no se tienen que buscar unanimidades, sino consentimientos, ¿no? Es decir, para poder avanzar en comunidad, pues que las cosas que nos unan nos permitan avanzar y las que nos separan, pues las trabajamos de otra forma, ¿no? También comentábamos que, porque éramos todos de Cataluña, que creemos que tenemos un valor interesante que en Cataluña hay muchísimas asociaciones, ¿no? Es decir, hay asociaciones para mil cosas, no sé, seguramente en otros territorios de España también pasa, pero aquí pues hay mucha cultura, ¿no? Desde salir a correr, salir en bicicleta, ir a ver pájaros, etcétera, ¿no? Y que esto es un punto fuerte para avanzar con temas de creación de comunidades. Um, en cuanto a las comunidades energéticas, decíamos que es difícil avanzar porque hay muchas trabas legislativas que lo hacen muy complicado y que hay algunas administraciones que no están mucho por la labor, ¿no? De cedir, por ejemplo, equipamientos para que las casas puedan pues, conectarse a esa electricidad que está produciéndose con placas solares en los equipamientos que al final son comunes también, ¿no? También son de todos, ¿no? Y que tendría que haber una mayor implicación en este sentido. Um, También hablábamos que las comunidades, las energéticas, tendrían que tener también unos intereses generales comunes, ¿no? Aparte del suministro de energía, ¿no? Que fueran un poco más allá respecto al tema común, ¿no? A ver, más cosas. Hablábamos justamente una cosa que también ha dicho Chechu, que es que la energía es un tema muy transversal, pero muy desconocido y que es interesante que las comunidades, pues, esta labor, ¿no? de formación, de entender, ¿no? Cómo funciona el tema energético. Y respecto al decrecimiento, si estaba en las comunidades energéticas, Aina ha apuntado un tema muy interesante, creo, que es que a veces si te instalas una placa solar, pues cuando hace sol, como la energía es gratis, pues justamente en lugar de decrecer lo que haces es crecer, ¿no? Pues ya se puede gastar, pero como la inversión ya lo ha hecho, ¿no? Y hay sol, pues no hay ningún problema para consumir, ¿no? Y entonces aquí Alfonso apuntaba un tema muy interesante que es que quizás las comunidades energéticas deberían tener unos objetivos cuantitativos, ¿no? de producción y con las mismas placas tener el objetivo de sumar más familias o más casas, ¿no?
en un proceso de eficiencia y de ahorro de energía, ¿no? No ir poniendo más placas, sino con las mismas ir sumando más familias. Creo que este es un punto muy interesante. ¿Y qué más? Y otra cosa que también hemos dicho, que las comunidades energéticas tendrían que ir un poco más allá de la producción de electricidad, pensando, por ejemplo, en la movilidad, en la climatización y en otros sistemas que no sea pasar todo nuestro consumo a eléctrico, ¿no? Sino quizás en las zonas rurales como estamos nosotros, pues la climatización puede venir de la leña, ¿no? De la biomasa, y no hace falta poner aerotermia, ¿no? Más difícil en ciudades, pero no en las zonas rurales. Y un tema que también hemos apuntado es que las comunidades energéticas quizá también deberían, bueno, trabajar en red para hacer un poco más de salto político y ir un poco más allá de suministrarse energía propiamente, sino de impulsar, por ejemplo, temas como el colectivo de fábrica de Italia, que era una fábrica que cerraban, y los mismos trabajadores han impulsado pues, que esta fábrica pueda producir placas solares, y que estas placas solares, que ya sabemos todos que necesitan muchos recursos que vienen de países del tercer mundo, puedan venir con una cierta garantía de comercio justo, etc. O sea, que se pueda avanzar a la larga o a medio plazo en estas redes entre comunidades energéticas para hacer este salto, que la producción sea más justa, ¿no? Para todos. Y creo que son las notas que tenía. No sé si queréis añadir alguna cosa, Aina o Alfons o Miquel. Gracias, Pilar. Súper buen resumen, creo. Bueno, pues yo creo que ahora ya le podemos dar la palabra a Alfons por si quiere hacer un breve cierre, y también, no sé si tanto de la sesión de hoy como del proceso en sí. Y Roger también, yo creo que quizá va a querer decir algo antes de irnos. Todo vuestro. Bueno, quizá primero Alfons, luego Roger. Bueno, no tengo mucho más que añadir, la verdad, porque ha sido como un debate muy agradecido con gente conocida. Sabemos, yo le decía a Malaquías, ¿no? Que las preguntas eran como muy grandes. Un poco o sea, un poco la esencia de los grupos de lectura son eso, abrir un poco el debate, ¿no? Tocar cosas que no se tienen por qué acabar, tener un momento de compartir un poco más lenta de la que tenemos normalmente, ir a debates un poco como que se fueran de nuestro cotidiano, ¿sí? O sea, que ya es un poco eso, ¿no? Y quizás hoy ha sido el más aterrizado, no he visto los otros, ¿eh? Porque estaba como muy aterrizado en comunidades energéticas. Pero otra vez, desde ese reto de que la combinación de las palabras y de los palabras, ¿no? Comunidad, energía, ostras, ¿no? Una energía que es un bien ahora mismo privado y financiarizado, controlado por cárteles de la energía, si le queréis decir así, hostia, nos lo tenemos que llevar a la parte de comunidad, con el reto que supone construir comunidad en nuestras sociedades también del norte global, y esas comunidades que participen de la transformación del modelo energético, cuando el impulsor ha sido un poco, o sea, el marco impulsor quizás ha sido una directiva europea, ¿no? Porque eso también es como puede ser limitadora, ¿no? Entonces, como que podamos emanciparnos de esas pues eso, yo para mí es emanciparse como de la directiva europea y pensarse mucho más en grande de qué pueden hacer las comunidades. Entonces yo creo que el debate de hoy ha contribuido bastante a eso. Y que bueno, que esta actividad del grupo de lectura forma parte de otras actividades que estamos haciendo. No sé si eso lo ibas a explicar tú, Roger, no querría pisarte. Dale, Alfons. No, es que como para sentar algunas cosas, solo una cosa sobre todo que necesitaríamos, es verdad que haremos algunos talleres más que serán físicos, o sea, serán presenciales, por tanto, igual las personas que estáis fuera de Cataluña pues no podéis participar tanto directamente, pero sí que me gustaría hacer el llamado de lo que ha explicado Pilar y que hemos hablado en el grupo, que es esta idea de construir cadenas de suministro más justas.
Por tanto, ahí necesitamos que las comunidades, en la medida que quieran, que puedan, den un paso adelante y que participen de esto, de la construcción de esas cadenas de suministro de tecnologías más justas. Entonces hemos puesto una pequeña piedra, un primer paso, haciendo que la gente de La Palma Renovable firmara un convenio de colaboración con esta gente de la fábrica de Florencia, básicamente que era como una unión de deseos, o sea, unos desean fabricar unas placas con mucha más conciencia y los otros desean comprar ese tipo de placas porque es lo que están buscando, que la tecnología sea muchísimo más responsable en su producción, en toda su cadena de suministro. Pero para eso han necesitado personas en la parte de las comunidades que tuvieran esa conciencia y luego trabajadores que tomaran la fábrica, que no es poca cosa, pero que esas cosas, más allá de que se hagan totalmente efectivas, son como bastante inspiradoras. Y ahí como es un llamado, ¿no?, a las personas que participáis en comunidades de poder hacer ese paso adelante en términos también de incidencia, ¿no?, y de transformación. Un poco eso, y agradecer mucho vuestra presencia y vuestro debate de hoy. Los resúmenes que están muy bien. La verdad que el resumen de Pilar casi que ha sido mejor que el debate que hemos tenido, no sé. Bueno, yo no me enrollo más porque ya, o sea, vuestras palabras son oro y son las que realmente valen. Yo simplemente voy a hacer como sí, un pequeño cierre ya de estas 4 sesiones. Han sido súper enriquecedoras. Ha sido, bueno, para mí y algunas personas, sobre todo un sueño o dentro de los objetivos que queremos, que creemos que deberíamos hacer en la transición energética. Es sobre todo esta toma de conciencia y estos espacios participativos para enriquecernos de información, enriquecernos en una cultura nueva en la que si queremos de alguna manera hacer una transición energética justa, pues conocimiento que deberíamos incorporar. Em, la tecnología a día de hoy nos permite también almacenar todo lo que hemos estado construyendo. A partir de aquí, comentaros que tenemos un foro y tendremos recopilado todo el material que hemos estado creando en estas 4 sesiones y que os invitamos a que si os motiváis, propongáis hacer sesiones parecidas, no sé si las 4 o las 4, dependiendo de la motivación, ¿no?, que coja, pero que os lo llevéis a vuestras comunidades energéticas porque estos debates no acaban hoy, sino que empiezan, esperamos que sea un material didáctico muy enriquecedor para la transición energética en vuestras comunidades energéticas, quien ya esté en algunas, en las otras pues las que estén para iniciar. Y como decía Alfons, nosotros continuaremos trabajando. ah, Hemos hecho un trabajo muy necesario y útil de reflexiones que, bueno, nos van a ser muy útiles para poder seguir y la voluntad de Som Comunitats, por los principios que caracteriza la economía social, solidaria y el cooperativismo, es continuar en esta línea y darle más, bueno, más bombo, darle, dinamizarlo más. Iremos revisando y valorando cómo podemos ir enriqueciendo toda esta línea estratégica, ¿no?, o esta línea de cultura, de transformación cultural del decrecimiento. Y, y bueno, y no me enrollo más. Bueno, sobre todo, lo más importante es agradeceros a todas las personas que habéis participado en este grupo de lectura. Ha sido maravilloso teneros, además, mentes súper, eh, bueno, activas, motivadas, con un conocimiento previo también que se notaba que lo habíais estado digeriendo bastante y que han salido informaciones y reflexiones muy, muy interesantes. Y como no, a las referentes del Observatori del Deute en la Globalització, aparte de grandes expertas y expertos, pues grandes amistades que la verdad es que trabajar a vuestro lado es siempre indescriptible. La verdad es que me motiva mucho trabajar y generar estos espacios y por tanto esperamos poder seguir durante mucho más tiempo porque vemos que os necesitamos en esta transición energética. Así que por nuestra parte ya está, todo sigue
Y Julia, si quieres añadir, por favor, todo tuyo, cualquier comentario o sí, que quieras Nada, añadir. solo, o sea, sí, para mí agradecer, también agradecer el espacio, creo que ha sido, bueno, al menos para mí ha sido súper interesante todos los debates, me perdí el anterior, el de Yayo justo, pero bueno, escuché luego el vídeo, así que más o menos estuve ahí y nada, que muchas gracias a, bueno, tanto a Roger y Son Comunitats para haber generado ese espacio, ¿no? O haberlo impulsado, como todas las que os habéis sumado con ganas de seguirnos encontrando, la verdad. Desde lo de llevamos a seguir trabajando sobre temas de decrecimiento, así que os animo a que estéis ahí conectadas y podéis seguirnos en las redes y tal para ir viendo lo que vamos haciendo. Y nada, que seguro que nos volvemos a encontrar. Y animaros también a ver si funciona eso del foro ese de Son Comunitats, que tenéis ahí todos los materiales y lo podéis compartir, pasar a la gente de vuestras redes, de vuestras comunidades, por si quieren ver los vídeos, si quieren comentar, pues está ahí disponible para que siga expandiéndose la voz, la palabra. Y nada, creo que ya nos podemos despedir para no alargarnos mucho más. Gracias a todas. Ha sido un gustazo Moltes este espacio. gràcies. Muchas gracias. Gràcies a tothom. Gràcies. Jo, que Adéu, ricasco. gràcies. Gràcies. Jo. Adéu. Que Es que ricasco, ricasco. Gràcies. agur. Adéu, adéu. Adeu. Ricasco. Merci.